Hoy en el entrevistado, el director de cine y actual presidente del Consejo Departamental de Cultura. Hace poco en Cochabamba se realizó el Congreso para reformar la ley del cine. Nuestro invitado nos comentará en detalle este evento histórico para el séptimo arte nacional. Hoy con nosotros, Paz Padilla. Paz Padilla, bienvenido al entrevistado. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo va? Mucho gusto. Nuevamente, acá en el entrevistado, quisiera que me llegues a comentar el tema de la reunión que tuvieron, si no me equivoco, en Cochabamba. Sí. Cochabamba. En Cochabamba se reunieron todos los cineastas. ¿Es primera vez que se reunieron? A este nivel y en esta cantidad es la primera vez que nos hemos reunido. Siempre han habido esfuerzos aislados, un poco regionalizados y cosas por el estilo por intentarlo, pero no se lo había conseguido. Pero creo que esta vez había un motivo muy importante, que era consensuar la ley del cine. Y bueno, todos acudimos con una muy buena voluntad democrática y un espíritu de trabajo y convergimos en Cochabamba para ponerle la letra chica, como se dice. ¿Cuántas veces ya se habían reunido? De este tamaño, la primera vez. Nos habíamos reunido a lo largo... ¿En serio? ¿En la historia de Bolivia? En la historia de Bolivia. Nunca se había podido conjuncionar, porque además siempre la hegemonía era de alguna manera La Paz, y los centros de poder cinematográfico estaban en La Paz, entonces se reunían ellos y hablaban en nombre del país. Pero con la emergencia de Cochabamba y Santa Cruz y Tarija con un nuevo y vigoroso cine, ya hay la necesidad de que nos tomen en cuenta y obviamente de que participemos, aunque siempre se habían negado a aceptar nuestra participación, pero ahora sí fue ya amplio y democrático, ¿no? ¿Cuál fue el objetivo principal de esta reunión? A ver, un poquito de historia para entrar en el tema. Desde hace un año aproximadamente, un poquito más, el Estado Central vio la necesidad, por una serie de otros condicionantes, de tener una nueva ley del cine, ¿no? Entonces esa nueva ley del cine se largó para todo el país una propuesta marco, y en las regiones empezamos a trabajar de alguna manera en la redacción por separado, ¿verdad? Ah, interesante. Por separado, o sea, Santa Cruz hizo una propuesta, Tarija la suya, casi todo el país hizo su propia propuesta, y eso se intentó consensuar a través del internet en principio y en reuniones fallidas después en La Paz, en donde nunca se pudieron poner de acuerdo porque los documentos eran diametralmente opuestos. La propuesta cruceña frente a la propuesta paceña había unas diferencias enormemente grandes. O sea, al inicio iba a ser en la ciudad de La Paz las reuniones. Iba a ser en la ciudad de La Paz las reuniones, entonces cuando vimos de que no se podía llegar a ese tipo de acuerdos, decidimos que se debía convocar una asamblea amplia con plenos poderes para que se llegue a la redacción final. ¿Por qué? Quiero quedar en ese punto. ¿Por qué no se podía La Paz? Porque de alguna manera La Paz ha tenido siempre la hegemonía en el cine. Ellos han creído que siempre han tenido la última palabra. Ellos creen que tienen mucha más tradición, no solamente en términos de cine, sino en términos de política pública, y que por lo tanto les correspondía el derecho a hacerlo, y el saldo simplemente éramos mirones de palo, ¿no? Entonces esos criterios molestaban un poco a los delegados que iban de aquí, y nunca se pudo llegar a un acuerdo, a pesar de la intervención de la Asamblea Plurinacional y a pesar de la intervención del CONACINE y del propio Ministerio de Culturas. No se pudo llegar a un acuerdo, fue realmente complejo, ¿no? ¿Y cómo se llegó a consensuar una reunión en Cochabamba? Comentame, porque hay una trama grande ahí, ¿no? Sí. Me imagino que las idas y vueltas, todo aquello. A ver, el tema del cine nacional es que en el último tiempo ha estado atrapado en una institución que se llama Asocine, que básicamente es La Paz, pero que teóricamente contiene a a los representantes nacionales de las organizaciones. Por lo tanto, nunca teníamos nosotros delegados ahí, y ellos tenían la palabra contante en cuanto a la representación del cine, ¿verdad? Pero tras de Asocine había una figura que también se discutió en el Congreso, que era la Cinemateca. Es un edificio que tiene un valor bastante grande, que contiene toda la filmografía del país. Entonces había como que una necesidad de proteger, entre comillas, esa institución para poder usufructuar de esa institución. Y el problema era que en la Cinemateca nunca se estrenaba cine nacional. Peor cine del saldo del país, porque decían que era un cine que no servía, que no sé qué, querían que Actualmente en la Cinemateca se está estrenando películas bolivianas. Se va a estrenar, porque ya ha quedado en el marco de la ley, se ha cambiado la administración y eso va a tener una figura totalmente diferente, ¿no? Entonces allí empezaron un poco las discordias que había. Una película mía no me la permitieron estrenar allá porque dijeron que no era boliviana. ¿A qué nivel llegaron de choque? Pero por favor, sería bueno saber.
Bueno, hubieron discusiones fuertes al inicio, ¿no? Es decir, la metodología que se planteó era una metodología bastante interesante. Para empezar, nos separaron y nos democratizaron. Un poco la idea era que se volviese a discutir regionalmente allí, pero vimos que era importante integrarse. Entonces, de todo el país habían en cada una de las mesas discutiendo temas varios, eran 4 mesas. Entonces, la mesa que me tocó a mí, habían 2 pesos pesados del movimiento indígena, tipos muy entrenados con mucha calidad teórica, y uno que era el asesor de Juan del Granado como alcalde, que también es miembro de la Cinemateca, es un tipo bastante ducho en el tema. Entonces, ahí las discusiones obviamente fueron verbalmente fuertes, porque había que sentar bases de lo que queríamos que sea la nueva ley. En tu mesa nada más, de entrada. De entrada. Y en cada una de las mesas el problema fue igual. Entonces, eran unos conflictos muy serios a nivel de discusión teórica, porque se definían posiciones muy, muy complejas, ¿no? Pero todavía va a existir entonces Asocine. Teóricamente ya han dejado de existir, ¿no? Ha dejado de existir la Cinemateca, Asocine, el Conacine, y se ha formado una institución diferente, pero eso va a regir Más cuando o la menos ley se apruebe. ya se sabe el nombre, bueno, obviamente Ya, no es oficial. Por ejemplo, ¿qué nombre va a tener esta organización? Por ejemplo, antes se llamaba Conacine, que era el Consejo Nacional del Cine, ahora se va a llamar Coplucine. Coplucine. Consejo Plurinacional del Cine, ¿verdad? Ya. Pero que tiene una característica interesante. A ver. Antes el Conacine era una instancia que aglutinaba a miembros del Estado y a miembros de la sociedad civil, y ellos eran no solamente delegados allí, sino eran parte ejecutiva. O sea, ellos tenían que ver también la administración. Ahora nosotros hemos logrado partir eso. Solamente hay una instancia consultiva arriba que define política pública, y hay una instancia técnica abajo, que es la que se ve el tema administrativo del día a día. Por lo tanto, eso va a ser mucho más ágil y mucho más dinámico. No vamos a tener los problemas que se tenían antes, ¿no? El cine no estaba bien, pero empecemos por ahí. ¿El cine en Bolivia no estaba bien? El cine en Bolivia tenía un problema muy serio, que un poco siguiendo la corriente internacional, el cine boliviano quería inscribirse en esa corriente y queríamos hacer necesariamente cine-arte solamente. Y obviamente es un cine exclusivo, exquisito, de muy poco público, que va a festivales, compite, cosas por el estilo. Entonces, y además es un cine que requiere demasiados fondos. Y en el Congreso todos de alguna manera despertamos ante una realidad que muchos no lo habían visto, que es el tema de la emergencia de otro cine, un cine popular, para empezar, afincado por ejemplo en ciudades como el Alto de La Paz, que ya tienen su propia industria del cine, basada en sus propios capitales y su propia idiosincrasia. Y por otro lado, el tema del cine indígena, que son o buscan tener un lenguaje totalmente diferente al clásico. Entonces eso marcó de alguna manera la discusión completa en la asamblea, y tuvimos que ir adecuando la nueva ley a también permitir la incorporación de estas nuevas formas de hacer cine. Por ejemplo, el cine indígena, que quiere llevar contenidos diferentes ya no a las salas de cine, sino a las comunidades, a través de otros mecanismos como los colegios, las universidades, ¿verdad? Que quiere que sea un cine identitario, que los represente también en su lengua, sus usos y costumbres y todo ese tipo de cosas, lo cual va a permitir al propio país reconocerse a sí mismo y conocer otras realidades que a veces están muy cerca y no las podemos entender. Entonces creo que eso ha sido muy interesante, muy bonito, porque nos ha permitido ver de que hay un potencial enormemente grande en el país para poder hacer cine y generar una industria de cine en el corto, mediano plazo, digamos. La última ley que tenemos hasta ahora, la ley del cine, ¿qué año se redactó? Esa ley tiene 25 años ya de vigencia, fue algo como casi el 80, digamos, ¿no es cierto?, que salió. Pero esa ley, por ejemplo... ¿Quiénes la escribieron? Esa ley se hizo en el gobierno de Jaime Paz Zamora, ¿no? Y esa ley agarraba y entregaba el patrimonio fílmico, por ejemplo, a una entidad privada para que la administre. En este caso era la Fundación Cinemateca. Y ellos tuvieron bajo su control y custodia como si fuera propio ese material. Y se ha hablado mucho, por ejemplo, los famosos archivos de Carlos Mesa, que salieron de ahí, que ahora son de beneficio privado. Es decir, se hizo algunas cosas un poco raras. Entonces ahora lo que se ha logrado es de que el Estado retome
La tuición sobre el patrimonio fílmico es patrimonio del Estado y el Estado se va a hacer cargo de su cuidado, conservación, promoción y todo ese tipo de cosas, lo cual es importante. Se ha creado una institución que es el Archivo Fílmico Nacional, y se está buscando a los mejores técnicos, a los mejores hombres en el país para que sean parte de esa institución en su cuestión administrativa. Se está recuperando esta institución, ¿no? Se está recuperando esta institución, creo que es muy valioso eso. ¿Una vez entraste allá a la Cinemateca? Como te digo, no me permitieron ni siquiera estrenar una película mía. Y eso se supone que eran patrimonio del Estado, bien del Estado. Son 5 salas de cine en las cuales deberían preocuparse mínimamente de promocionar cine nacional. Pero nunca lo hicieron, estaban más promocionando cine internacional, extranjero. No tengo nada contra ese cine. Pero películas clásicas, no sé qué, no sé cuánto. Es un concepto totalmente diferente. En cambio ahora la cosa va a estar del otro lado, ¿no? ¿Te parece que luego de la pausa podamos tocar el tema de los puntos claves de negociación donde tal vez hubo una serie de